El programa Vidas en Victoria se une en estos momentos a la sensible partida de Manuel Juárez, inspirador del movimiento Matrimonios en Victoria y del programa Vidas en Victoria. En nombre de la producción, expresamos nuestras condolencias a nuestra querida fundadora Betty de Juárez, a sus hijos, nietos y demás familia. Descanse en paz, Manuel Juárez, fundador de Matrimonios en Victoria. Que Dios bendiga sus vidas. Bienvenidos a una semana más de su programa Vidas en Victoria. Le acompañará durante este programa su servidor, Oscar Roldán. ¿Cuántas veces le ha pasado que se decide hacer algo, pero al final hace todo lo contrario? Es justamente lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. No comprendo mi proceder. Sabiendo lo que es bueno, hago aquello que aborrezco. Justamente por eso nace nuestro programa del día de hoy, el cual lleva por nombre Quiero una cosa y hago otra. ¿Qué me pasa? Así que, bienvenidos. Y en este programa tendremos parte de la sexta carrera de Monte San Francisco. Conoceremos cómo surgió el lema y el logotipo que identifica el cuarto enlace internacional de Matrimonios en Victoria. En el conversatorio sobre el tema de este programa tenemos como invitado al licenciado Nelson García. Y Betty de Juárez cierra este programa con su reflexión espiritual. Y ahora iniciamos nuestro programa con mi compañera Gaby de García, quien salió a las calles a preguntarle a la gente qué opina sobre nuestro tema de hoy. Quiero una cosa y hago otra. ¿Qué me pasa? Qué privilegio y qué bendición que usted nos deje entrar a su hogar a través del programa Vidas en Victoria. Quiero una cosa y hago otra. ¿Qué hago? Bueno, eso es algo que nos pasa muy comúnmente. Pero por eso salimos a las calles a preguntar acerca de este tema y esto fue lo que nos comentaron. Porque no le pedimos la guianza a Dios, porque nos alejamos de Él. Tal vez no sea tan fácil, pero sí se puede. Sí se puede porque con la ayuda de Dios todo se puede. Yo pienso que son personas que no están bien definidas en esta vida, ¿verdad? Y por lo consiguiente no tienen un objetivo específico. Entonces son personas ambivalentes, podemos decir, ¿verdad? O sea, son móviles con cualquier situación, ¿verdad? Creo que primero hay que como que tener prioridades, como que primero pensar en qué es lo más importante y poner en claro como que por escala, necesito hacer esto, pero a veces empezamos de abajo. Y yo creo que tenemos que hacer como cuando estudiábamos, cuando estábamos en la escuela, que primero las tareas más difíciles y luego las más fáciles. Ahora bien sabemos que para poder tomar una sólida decisión, le tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos pueda dar la sabiduría en organizar nuestra vida. No dudes en pedir su auxilio. Seguimos con el programa. Muchas gracias, Gaby. Con mucha alegría y entusiasmo, muchos católicos participaron en la sexta carrera que llevó por nombre Tras los pasos del Santo Hermano Pedro de San José de Betancur, organizada por los frailes franciscanos del Monte San Francisco. Una carrera que se organizó con una finalidad: recaudar fondos para el próximo Congreso Latinoamericano de Frailes Franciscanos Misioneros. Le invito, vamos a ver. Es la sexta carrera ya de Tras los pasos del hermano Pedro, como insignia bonita que todo el mundo corre. Hay gente que va caminando también. El objetivo de esta carrera por el momento es siempre una especie de ayuda, de colaboración. 4 kilómetros y 8 kilómetros es compartir, crear la fraternidad, crear la familia y un poco de fondos que ayudan también.
Nosotros aquí ayudamos a las personas a que no se resientan tanto, se sientan un poco más relajadas a la hora de iniciar la carrera. Básicamente la ayuda la realizamos porque hay personas que en dado caso a la hora de correr pues se lesionan, entonces nosotros nos interesa promover también parte de nuestra carrera y en obra de nos dieron los hermanos franciscanos espacio para eso. Pues la competencia era bonita, no había como competencia de yo voy a ser mejor que tú, o en ese sentimiento fue algo, una experiencia bonita, fue mi primera carrera. Súper bonito porque no solo es ayudar a los frailes, a las obras que están haciendo, sino que también es sentirse bendecida, pues está ayudando a una buena causa. Y aparte que compartir con familia, con perros, con tus amigos, es lo mejor que se puede hacer un domingo por la mañana, así que cada vez me siento muy feliz. Me gustó mucho la carrera, gracias a Dios estamos todos bien, gracias. Doy gracias al Señor Jesucristo por haberme permitido correr esta carrera, me encantó el recorrido. Que todo el mundo estuvo alegre y que gané segundo lugar. Es la forma en que se puede representar las verdaderas familias con unidad, con alegría, con amor, correcto. Y le doy gracias a Dios porque mi familia siempre está conmigo apoyando. Y mi familia franciscana también. Perdón, estoy muy emocionada. Son 6 años organizando la carrera. Lo importante es que somos hermanos, somos personas, somos amigos, somos cercanos. Esta carrera año con año, hoy es la 6ª carrera, quiere provocar el encuentro familiar. Hay gente que se ve en el súper y dice, con usted me vi, o se ve en la iglesia, ya nos conocemos. Entonces la iglesia puede provocar una red de conocimiento para que cuando nos veamos afuera nos cuidemos, nos respetemos, nos saludemos y no nos veamos como extraños unos de otros. El deporte agarra a todos y correr con niños, jóvenes, señoras, señores, esto crea una convivencia familiar muy bonita y acrecienta también para la iglesia. De parte del equipo de Vidas en Victoria le deseamos mucha suerte y bendiciones a todos los frailes franciscanos en su próximo congreso, en el que se tratarán temas muy importantes como la ecología, la migración y la violencia, temas vitales para América Latina. Vamos a un corte, pero no se vaya porque al volver conoceremos cómo surgió el lema y diseño gráfico del 4º Enlace Internacional de Matrimonios en Victoria. Y más adelante el licenciado Nelson García estará en el conversatorio tratando el tema Quiero una cosa, pero hago otra. ¿Qué me pasa? El programa Vidas en Victoria se une en estos momentos a la sensible partida de Manuel Juárez, inspirador del movimiento Matrimonios en Victoria y del programa Vidas en Victoria. En nombre de la producción, expresamos nuestras condolencias a nuestra querida fundadora Betty de Juárez, a sus hijos, nietos y demás familia. Descanse en paz, Manuel Juárez, fundador de Matrimonios en Victoria. En Hombres en Victoria queremos hacerte una cordial invitación. Ven y asiste a nuestro próximo evento familiar con el tema Sanos y Felices por Amor. Un gran momento para vivir en familia, con la participación del predicador dominicano Saulo Hidalgo. El próximo viernes 24 de agosto a partir de las 6:45 de la tarde, en el Salón Jubileo 2000, en la zona 12 de Guatemala. Mayor información llamando al 2366-3972 o a nuestro WhatsApp 3036-6086. Ven con tu familia y regocíjate en el Señor en nuestro evento familiar, Sanos y Felices por Amor. Gracias por continuar en su programa Vidas en Victoria. El tema de nuestro conversatorio de hoy es: quiero una cosa, pero hago otra. ¿Qué me pasa?
en el que tendremos como invitado especial al licenciado Nelson García. A finales de octubre de este año se llevará a cabo el cuarto Enlace Internacional de Matrimonios en Victoria, un evento que se lleva a cabo desde el 2011 cada 2 años en alguno de los países miembros. Hoy conoceremos cómo surgió el lema y el diseño gráfico que identifica este cuarto Enlace Internacional. Gratitud, amor, entrega sin límites. 3 palabras que forman la frase que el Consejo de Matrimonios en Victoria buscaba para nombrar al máximo evento que se realizará en Guatemala en el 2018. Cuando la propuse, todos dijeron, ¡oh! Ese tiene que ser el nombre para el enlace. La aceptación fue unánime, tanto por el significado como porque consideraron que esta era la respuesta del creador a los pedidos que todos los miembros habían hecho. La fundadora, mi mamá, dijo, no, esto tiene que ir guiado por el Espíritu Santo, el Señor nos lo tiene que dar. Entonces comenzamos a orar, rezábamos por nosotros mismos para que el Señor nos dijera cómo quería Él actuar o cómo se quería manifestar. La respuesta llegó por una de las vías de la comunicación moderna. Yo soy muy digital, entré al internet y comencé a buscar frases de San Juan Pablo II y me hizo clic, me retumbó porque decía Testamento de San Juan Pablo II, gratitud, amor y entrega sin límites. Y el nombre de gratitud, amor y entrega sin límites lo asocié con la vida de mis papás. La gratitud que tienen mis papás porque el Señor salvó su matrimonio, el amor que Él les tiene a ellos y ellos a Él, la entrega sin límites. La vida, ellos la volcaron totalmente hacia el movimiento. Empezaron con una familia de 5, que son ellos 2 y nosotros 3 de hijos, y se volvió una gran familia de miles de personas llamada Matrimonios en Victoria. Hace 25 años, Manuel Juárez y Betty de Juárez tuvieron el llamado del Señor y fundaron el movimiento de Matrimonios en Victoria. Y en el 2018 se cumple el 25 aniversario de llevar unión y espiritualidad a miles de matrimonios de distintos países, lo que está manifestado en el legado de San Juan Pablo II como gratitud, amor y entrega sin límites, aceptado como el lema que identificará al cuarto Enlace Internacional de Matrimonios en Victoria. Estoy más que segura que San Juan Pablo II y la Virgen Santísima intercedieron por el nombre. Se procedió a plasmar visualmente el mensaje y la importancia de este gran evento. Pues fueron 3 elementos principales: San Juan Pablo II, la Virgen María, el Santísimo Sacramento. Pues como pueden ver la imagen del logotipo, están las 3 formas y eso están englobadas en un corazón. Y pues pensamos, así que Dios es el centro, lo principal, y lo colocamos en la parte central del logotipo, como pueden ver. Los miembros del consejo coincidieron en que el diseño gráfico aprobado por todos transmite el pensamiento de San Juan Pablo II de gratitud, amor, entrega sin límites, y logra representar visualmente los 2 grandes eventos que realizará Matrimonios en Victoria, Guatemala, a finales del 2018. No hubo un pero, creo yo, solo tal vez de letras, pero la imagen en sí está plasmada totalmente lo que significa el movimiento y el cuarto Enlace Internacional. En Matrimonios en Victoria le damos gracias a Dios porque ha sido San Juan Pablo II la luz de inspiración para este cuarto Enlace Internacional. Vamos a un corte, pero no se vaya porque al volver trataremos nuestro tema de hoy. Quiero una cosa, pero hago otra. ¿Qué me pasa? El programa Vidas en Victoria se une en estos momentos a la sensible partida de Manuel Juárez, inspirador del movimiento Matrimonios en Victoria y del programa Vidas en Victoria. En nombre de la producción, expresamos nuestras condolencias a nuestra querida fundadora Betty de Juárez.
a sus hijos, nietos y demás familia. Descanse en paz, Manuel Juárez, fundador de Matrimonios en Victoria. Estamos de vuelta en nuestro programa Vidas en Victoria. Y ahora mi compañero Álvaro García conversa con el licenciado Nelson García en el conversatorio que lleva por nombre Quiero una cosa, pero hago otra. ¿Qué me pasa? Queridos amigos, gracias por continuar en su programa Vidas en Victoria. Nos encontramos en la plaza del Vía Crucis del Monte San Francisco, junto al licenciado Nelson García. Nelson, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación, es un placer. El día de hoy vamos a conversar un tema que a todos nosotros nos atañe, un tema que tiene que ver con nuestra conversión. Quiero una cosa y hago otra. ¿Qué me pasa? Nelson, estas palabras de lo que se trata nuestro conversatorio del día de hoy, nuestro programa del día de hoy, quiero una cosa y hago otra. Primero, no es algo nuevo, sino que es algo que nosotros ya hemos oído y que sabemos que está en la palabra de Dios. Muchos predicadores utilizan esa cita y refiriéndose a eso, pues verdad que a veces queremos estar bien con el Señor, pero nos vamos por otro lado. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre eso? Sí, como has indicado muy bien, esta frase está tomada precisamente, y es bueno que lo ubiquemos bien, ¿verdad? Por favor, porque sí. puede ser que el predicador ya la cite incluso Sí, de memoria, pero no nos diga tanto la fuente. Pero esto, el televidente tiene que comprender que está en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, versículos del 14 al 15. Podríamos ponerlo. Bueno, si usted quiere, lea todo, ¿verdad? Todo el capítulo, pero aquí está básicamente, y quiero compartirlo con ustedes. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Aquí se encuentra definitivamente la raíz de este tema tan común. Ahora, una de las cosas, ya que citamos a San Pablo, que hay que comprender, es que San Pablo no, cuando dice que hace lo que no quiere, no está hablando definitivamente de pecados muy graves. Porque de alguna manera, si comparamos por ejemplo, a San Pablo con un San Agustín, sí. San Pablo era una persona correcta, éticamente intachable. Claro, y él en Filipenses lo dice, yo en lo que respecta al cumplimiento de la ley, impecable, intachable. Entonces, ¿a qué se refiere San Pablo? Hay que comprender que San Pablo no está hablando como cristiano. Aquí él está dando testimonio de cuando su vida antes de Cristo, pues definitivamente se trataba de agradar a Dios. Él por eso habla de la ley de Dios. Él cuando mira la voluntad de Dios en la ley, se alegra su corazón. Mentalidad judía, me imagino. Claro, la ley judía, los 10 mandamientos. Pero resulta que Pablo sabe la fuerza que tiene la codicia. Entonces él se da cuenta que no quiere codiciar, porque ese es el pecado grave y mortal para un judío. Hay que entender que Pablo es judío, es judío. Entonces él no puede dejar de ambicionar. Entonces él, queriendo agradar a Dios, queriendo ser humilde, de pronto comienza a buscar reconocimientos, porque él, si de algo se enorgullecía, era de su fidelidad, ¿verdad? De su fidelidad a la ley de Dios, de tal manera que él
habla del orgullo, de la codicia. Entonces, claro, esto lo explico para que tengamos en cuenta el contexto en el cual está hablando San Pablo, ¿verdad? Ahora ya, con nosotros, pues definitivamente esto ya va más allá y puede abarcar otras situaciones, Y ¿verdad? eso iba a preguntarte, porque nosotros también podemos caer en ese mismo legalismo. Tal vez no tenemos esa mentalidad judía, pero sí se nos han explicado los 10 mandamientos. Entonces nosotros podemos sabernos esos 10 mandamientos y nos pasa a la mayoría de católicos, a la mayoría que estamos en ese proceso de conversión, no quiero caer y quebrantar ese mandamiento, pero es lo primero que estoy haciendo. Sí. ¿Podemos caer nosotros entonces en ese mismo legalismo en el que caía San Pablo? Sí, puede ser, porque San Pablo dice unas frases tan atrevidas, pero que hay que comprenderlas muy bien. San Pablo, cuando se refiere a la impotencia de la ley, él incluso utiliza una frase que a muchos ha desconcertado, la ley del pecado. Correcto. Y cuando la gente casi que se le para el pelo, ¿verdad? Cuando sabe de que la ley del pecado, Pablo se está refiriendo a los 10 mandamientos. Pero ¿cómo puede ser posible que a lo más santo y puro y a la voluntad de Dios le llame ley del pecado? Hay que entender. Pablo dice, mientras no conocía el mandamiento, y como la mayoría de los mandamientos están en negativo, no conocía la fuerza del pecado. Mientras la ley decía, no robes, yo desconocía la fuerza contraria. Pero cuando apareció el mandamiento, no robes, dice Pablo, me dieron ganas de robar. Correcto. Cuando aparece la prohibición, me dan ganas de transgredir. Y es que los seres humanos tenemos esa contradicción. Y lo vemos en los niños pequeños, no claro. Toque ahí, y ahí va el niño a tocar. Claro, ¿verdad? No se suba ahí y va trepando, pues. Correcto. Se va a caer, sube más alto. Entonces, a esto se le llama, ya la Iglesia Católica le llamó desde el Concilio de Trento, y bueno, amparándose en la Biblia, concupiscencia. Quiere decir, el resultado del pecado original es definitivamente la naturaleza herida del ser humano. Entonces, es la concupiscencia, porque aquí hay que ponerle nombre, la concupiscencia, ¿verdad? Quiero una cosa, pero hago otra. A eso se le llama concupiscencia. Hay una inclinación hacia el mal, hay una inclinación hacia la rebelión contra Dios, el hacer lo que muchas veces me causa daño. Entonces, es esta concupiscencia la raíz de esta contradicción, ¿verdad? Pablo le llamaba codicia, nosotros los cristianos le llamamos concupiscencia. Quieres una cosa, pero como que hay una inclinación hacia el mal, hacia buscar nuestro propio capricho, y es donde surge esta tremenda contradicción en la vida del cristiano. Nelson, vamos a ir a un corte, pero yo quisiera que al regresar pudiéramos conversar acerca de algo, porque todos queremos hacer el bien, pues, ¿verdad? Ya eso es, empezamos en este camino, en los caminos del Señor, porque queremos hacer el bien. Conocemos ahora, ya como nos está diciendo San Pablo, ¿verdad? Esa fuerza, esa concupiscencia que nosotros tenemos, pero quisiera que conversáramos un poquito de qué debemos hacer nosotros, como lo hizo San Pablo, para poder hacer el bien que queremos hacer. Sí. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a un corte y ya regresamos. En Hombres en Victoria queremos hacerte una cordial invitación. Ven y asiste a nuestro próximo evento familiar con el tema Sanos y Felices por Amor. Un gran momento para vivir en familia, con la participación del predicador dominicano Saulo Hidalgo. El próximo viernes 24 de agosto a partir de las 6:45 de la tarde, en el Salón Jubileo 2000, en la zona 12 de Guatemala. Mayor información llamando al 2366-3972 o a nuestro WhatsApp 3036-6086. Ven con tu familia y regocíjate en el Señor en nuestro evento familiar, Sanos y Felices por Amor.
Queridos amigos, continuamos en la plaza del Vía Crucis del Monte San Francisco conversando junto al licenciado Nelson García sobre quiero una cosa y hago otra. Creo que a todos nosotros nos ha pasado. Antes de irnos a corte, planteábamos que al regresar íbamos a platicar sobre algo. ¿Qué podemos hacer nosotros, que ya sabemos que tenemos que hacer el bien? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos de dar para hacer eso que sabemos agrada a Dios? Nelson, ¿qué podemos conversar sobre eso? Sí, lo que decíamos en un principio, y creo que hay que volverlo a traer a colación en este momento, es que el Pablo que está hablando aquí en el capítulo 7, versículo 14 al 15, no es el Pablo cristiano. Él está hablando de su situación antes de la gracia que ha descubierto en Cristo Jesús. Esto es importante porque a veces nos agarramos de Pablo, pero si a un santo le pasaba y yo que no. No, Pablo está dando testimonio de antes de Cristo. Gracias. Ahora, con Cristo, San Pablo dice, podemos superar la contradicción. En el capítulo 8 de Romanos, él dirá, bueno, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, sí, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. De tal manera que San Pablo, ahora con un gozo indescriptible, dice, nosotros podemos alcanzar la coherencia en nuestra vida porque tenemos un recurso. Y este recurso no es otro, sino la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí hay un detalle muy importante, porque en el profeta Jeremías, el televidente puede consultar en su Biblia, yo le aconsejo, Jeremías capítulo 31, versículos 31 en adelante, ahí se habla de la promesa de una ley nueva. Dice, yo haré una alianza nueva en aquellos días, pero mi ley ya no estará escrita en tablas de piedra, que es la que San Pablo decía, sí, veo la ley, se alegra mi corazón, pero luego resulto haciendo no lo que agrada a Dios, sino resulto contradiciendo su voluntad y haciendo lo que no quiero hacer. Dice el profeta, llegarán días en los que escribiré mi ley en su interior. Esa ley interna, esa voluntad de Dios que ya no está en tablas de piedra, sino está en el corazón, es el Espíritu Santo. De tal manera que lo que tenemos que comprender es que nosotros tenemos una bendición que no llegó a tener el judío, correcto, pero una tremenda responsabilidad, porque ahora nosotros tenemos la ley grabada a fuego en nuestro corazón. Pero esto que puede parecer un privilegio, es una responsabilidad. Nos compromete más. De tal manera que ahora, a mí me trae el recuerdo cuando el Señor dice, bueno, ¿qué les parece? Un padre tenía 2 hijos y le dice uno, haz esto, y dice, no lo voy a hacer, y resulta haciéndolo. Correcto. Y a otro dice, lo voy a hacer, y no resulta haciéndolo. Yo siempre le hago la pregunta a las personas, ¿quién de los dos hizo la voluntad de Dios? Y la gente dice, el que dijo que no, pero luego fue. Y yo le digo, no. El que hace la voluntad de Dios es Jesucristo, que es el Hijo del Padre, que dice sí, sí. Y el mismo Señor lo ha dicho, ¿verdad? Porque tan incoherente es uno como incoherente es el otro. Entonces, lo que nos puede ayudar a no solamente querer hacer la voluntad de Dios, sino efectivamente cumplirla, es la fuerza del Espíritu Santo. Es el recurso espiritual y no es algo, sino que es el mismo Dios, porque recordemos que es Dios, Señor y dador de vida. La tercera Entonces, persona de la Santísima. Cuando nosotros sentimos esa contradicción, bien nos caería orar y platicar definitivamente con el Espíritu Santo, porque, como dice San Pablo, el que se deja guiar por el Espíritu es hijo de Dios. Y entonces va a ser un hijo fiel, un hijo obediente. Yo creo que eso es lo que nos puede llevar. La superación de esta contradicción
la iglesia le llama santidad. Y la santidad no es otra cosa sino la perfección en el amor. ¿Y quién es el amor de Dios derramado en nuestros corazones según Romanos 5:5? El Espíritu Santo. Entonces yo creo que definitivamente es la buena noticia de que esta concupiscencia que nos hace rebelarnos contra Dios y vivir en una incoherencia, el Señor la ha dejado para luchar. Pero nosotros tenemos, como dice San Pablo, la espada del Espíritu, ¿verdad? Que definitivamente nos puede llevar a ser coherentes en nuestra vida. Nelson, sabemos que como bautizados ya tenemos el Espíritu Santo dentro y está dispuesto, es nuestro paráclito, el que nos ayuda, nuestro ayudador, nos claro, acompaña, o sea, Él está dentro de nosotros y como decías, es esa ley que ya ahora está en nuestro corazón. Sí. Pero muchos de nosotros lo tenemos como, bueno, está ahí, pero muy hasta el fondo, ¿verdad? Claro. Entonces, hablas acerca de la oración y es un medio muy importante. Tenemos otros medios para hacer que el Espíritu Santo se avive más en nosotros y poder cumplir con esa voluntad de Dios. Definitivamente, ¿por qué hablaba de la oración? Porque San Pablo dice, ¿quién conocerá el pensamiento del Señor, verdad? ¿Quién conocerá? Y a veces tenemos como esa pregunta, ¿verdad? Y nuestra incoherencia viene dada precisamente porque como que ignoramos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Sin embargo, San Pablo dice, ¿quién conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu? El Espíritu Santo sondea las entrañas de Dios y sabe el querer de Dios. Y si nosotros tenemos a aquel que conoce el querer y las entrañas de Dios, San Pablo llega a una conclusión muy simple. Tú sabes lo que agrada a Dios. Si le preguntas al Espíritu Santo en oración, y cuando el problema es que nosotros vivimos la contradicción y generalmente la balanza se inclina por hacerle caso a nuestro lado concupiscente, por falta de orientación y de platicar con Dios. La contradicción la vamos a mantener como una lucha, pero solamente puede superarla aquella persona que ora, que definitivamente se alimenta de los sacramentos. El Papa Juan Pablo II nos ha recordado que la Eucaristía, citando a San Efrén, que la Eucaristía no es solamente comunión con Cristo, es comunión con el Espíritu Santo. Hay una frase muy linda, dice, citando a San Efrén, llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu, y todo aquel que lo come con fe, come fuego y Espíritu Santo. Tomad y comed todos de él y comeréis con él el Espíritu Santo. Entonces nuestra lucha ahora es, como dirá San Pablo, entre la carne, ¿verdad? Y el Espíritu. Pero definitivamente nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces creo que ese es un mensaje de mucha esperanza, ¿verdad? Y saber, ahora el Papa Francisco ha escrito la última exhortación que se llama Alegraos y regocijaos, y nos está diciendo que lo menos que podemos ser nosotros en esta vida es ser santos. Uno cree que es lo máximo y el Papa nos dice lo menos que todos podemos ser es ser santos. Nelson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por alumbrarnos y por dejarnos ver que el Espíritu Santo es esa luz que ya está dentro y que está a una oración de distancia. No está más lejos, no está muy lejos de todos nosotros, sino que está a una oración de distancia. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Estamos seguros que ha sido una gran bendición para todos los televidentes. Amén. Vamos a ir a un corte, pero no se vaya porque al regresar tendremos la reflexión espiritual de nuestra fundadora Betty de Juárez. Ya regresamos. El programa Vidas en Victoria se une en estos momentos a la sensible partida de Manuel Juárez, inspirador del movimiento Matrimonios en Victoria y del programa Vidas en Victoria. En nombre de la producción, expresamos nuestras condolencias a nuestra querida fundadora Betty de Juárez, a sus hijos, nietos y demás familia. Descanse en paz, Manuel Juárez, fundador de Matrimonios en Victoria.
Gracias por seguir en compañía de su programa Vidas en Victoria. Y ahora vamos a nuestra reflexión espiritual a cargo de Betty de Juárez. ¿Qué tema más interesante? Quiero una cosa y hago otra. ¿Qué me pasa? Es como lo que sucede en muchas personas que pues quieren hacer algo, pero es contrario lo que hacen y no distamos mucho ni de Pablo el apóstol, ni tampoco de Jonás. ¿Se recuerda usted cuando el Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive y dile que voy a destruir la ciudad? Y él dijo, no voy a ir a Nínive, mejor me voy a Tarsis. Y él sabía lo que tenía que hacer, porque Dios se lo estaba diciendo. Y él decidió hacer totalmente lo contrario, porque decía, ya conozco a Dios que se va a arrepentir de hacer el mal y entonces voy a quedar mal yo. Y él hizo lo contrario. Hay muchas personas, esto es en cuestión de este personaje que es eminentemente educativo y nos forma y nos da ese criterio para que veamos que cuando Dios nos pide algo, siempre será por nuestro bien. Y cuando una persona dice, quiero hacer una cosa, pero hago otra, pues ya se toma una actitud diferente como la de Pablo. Pablo decía en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos, realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Imagínense, este eminentemente pensamiento no era cristiano, por supuesto, era pues un pensamiento griego y dice, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, porque usted sabe que los griegos pues hacían esa división entre el cuerpo y la psique. Yo creo que es importante que sepamos que siendo seres integrales, cuerpo y alma, tenemos la capacidad de elegir, de decidir. Y como el tema es muy interesante, porque hay muchas personas que dicen, ay, es que no era lo que yo quería decir y me equivoqué, hablé y dije lo que no debía, actué y no era eso lo que yo quería hacer. Eso sucede en muchas personas, pero les recuerdo que Dios nos ha hecho un regalo maravilloso, extraordinario, que es nuestra libertad. Y ese libre albedrío que tenemos todos como hijos de Dios, ni el mismo Dios nos lo puede violentar, no le arrebata su libertad a nadie. Nos da la oportunidad que nosotros elijamos y que si queremos una cosa, no tenemos por qué decir, bueno, es que fue la carne la que me arrastró, fue algo que yo no quería e hice lo que no quería. Nadie hace lo que no quiere. Hacemos lo que queremos porque es decisión personal. No le podemos echar culpa a los demás, ni mucho menos a Dios, porque esa libertad que yo tengo es la que me ayuda y que me capacita y que me prepara para hacer lo que verdaderamente quiero. El apóstol decía, si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Criterio griego. No puede ser que una persona que asume en su corazón esa presencia de bautizados, porque somos hijos de Dios, pueda tener un criterio de esta manera. Descubro pues esa ley, dice el apóstol Pablo, aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Por supuesto que tentaciones tendremos todo el tiempo, pero nosotros decidimos si sucumbimos ante esa tentación y entonces obramos mal. El catecismo de la Iglesia nos da a conocer que todos poseemos una conciencia moral que determina nuestros actos buenos y nuestros actos malos. Y nosotros tenemos que decidir por qué optamos. Yo no puedo decir, es que yo quería hacer bien, pero fue malo lo que hice. Lo golpeé sin querer. Cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay agresiones verbales o físicas, no puede alguien decir, perdóname, fue sin querer. No, se quiso, si no, no se habría hecho.
porque ahí ejercitó la persona su voluntad. Y nuestra voluntad es lo único que no es negociable, que no podemos decir, bueno, esto lo tengo hoy o esto no lo tengo hoy. Nuestra voluntad la tenemos permanentemente y nadie, ni Dios ni el diablo, puede violentarnos y quitarnos lo que ha sido un regalo de hijos de Dios que Dios nos ha regalado, que nos ha dado. Así es que quiero una cosa, pero hago otra, no tiene validez. Si usted quiere, puede. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fuerza me capacita para vencer mis inclinaciones, mis tendencias. Hay muchas personas que dicen que nuestra naturaleza es pecadora y por supuesto que no. Nuestra naturaleza es santa porque somos hechura de las manos de Dios y Él plasmó en cada uno imagen como semejanza suya. Así es que si queremos hacer una cosa, créame, la podemos hacer. Si necesitamos deshacer algo que hemos hecho, lo podemos hacer con la ayuda de Dios y con nuestra libertad puesta por obra. Así es que ya no aplica, quiero una cosa y hago otra. ¿Qué me pasa? Que necesito saber que en mi debilidad se debe mover la fuerza de Dios. Y Dios siempre quiere ayudarnos y puede ayudarnos, solamente está esperando que se lo pidamos y que estemos dispuestos a hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Así es que ánimo, podemos habernos equivocado, pero podemos retractarnos también y levantarnos y saber que tenemos a nuestro favor al Dios que nos ama desde la eternidad. Ánimo y a seguir adelante. Gracias, Betty. Hoy hemos comprendido que la forma de solucionar ese problema es de la mano de Jesús. Hemos llegado al final de este programa. Si usted quiere conocer más sobre nuestro movimiento, se puede comunicar al WhatsApp 3036-6086. Estuvo con ustedes su servidor, Oscar Roldán. Hasta la próxima. Matrimonios en Victoria. Hombres en Victoria. Presentaron Vidas en Victoria.